Bien, el día de hoy vamos a ver la primera parte de lo que es distribución normal. En este vídeo pues conoceremos las bases iniciales, digamos la teoría básica de distribución normal, y posterior a ello pasaremos a algunos cálculos. Bueno, como vemos acá, tenemos una forma matemática que explica la posible respuesta o la probable respuesta de un elemento determinado en una nube de elementos que tienen una distribución normal. Cuando hablamos de una distribución normal, estamos hablando de un comportamiento donde una serie de datos tiene pocos datos bajos, muchos datos alrededor de la media y pocos datos altos. Esto suele pasar, por ejemplo, en los exámenes de un curso. Por ejemplo, hay pocos estudiantes que sacan muy bajo, hay muchos estudiantes que sacan alrededor de la media y pocos estudiantes que sacan muy alto. Esto es una distribución normal. Cuando le incorporamos una respuesta probabilística que vamos a denotar como distribución Z, va a ser una distribución estandarizada, normal estandarizada. Y aquí la tenemos, digamos, lo que es la campana de Gauss. Y decimos que algunas de sus características o propiedades son que tiene forma de campana. Es asintótica al eje de las abscisas, para x desde más menos hasta el infinito. Simétrica con respecto a la media, donde coinciden la mediana y la moda. Quiere decir que aquí en el centro de una distribución normal típica como es esta, la media, la mediana y la moda caen en el mismo lugar. Y aquí está, como les decía, pocos datos bajos, muchos datos alrededor de la media y pocos datos altos. Esta curva nunca llega a cortar el eje de las abscisas, por eso se le dice que es asintótica. Se va hacia el infinito, pero nunca corta X. Bueno, estas son, digamos, como sus características principales. Y aquí tenemos un comportamiento de curvas que pueden ser para valores heterogéneos y para valores homogéneos. Cuando sea muy elevada le vamos a decir leptocúrtica, y a eso se le llama curtosis, ¿verdad? Cuando esté más o menos a la mitad va a ser mesocúrtica, y cuando esté aplanada va a ser platicúrtica. Aquí tenemos el comportamiento de una curva, de una campana de Gauss, con diferentes conformaciones de acuerdo a sus desviaciones estándar, ¿verdad? También vamos a decir que con una desviación, el 68% de los datos caerá en esta área bajo la curva, ¿verdad? Con una desviación típica. Y por ahí podemos seguir describiendo la fórmula, que esta, como la vemos acá, es bastante compleja. Y vamos a decir que la función de x va a ser el inverso de sigma por la raíz cuadrada de 2pi por la derivada de e desde menos infinito hasta x elevado a la menos la desviación media. Esto es una desviación media de un dato con respecto a la media al cuadrado dividido 2 sigma al cuadrado por la derivada de x. Todo esto es un análisis muy complejo que se puede simplificar cuando lo abordemos utilizando la distribución Z. Aquí la tenemos. Z no va a ser más que el dato menos la media dividido la desviación estándar, o la varianza, se podría decir, ¿no? O sea, la variación que tienen los datos. Aquí tenemos, ya habíamos dicho que con una desviación estándar va a quedar bajo la curva el 68% de los datos. Con dos desviaciones estándar va a quedar el 95% y con tres desviaciones estándar el 99%. Nunca va a llegar a ser el 100%, ¿verdad? Sino que va a seguir hacia el infinito, como ya decíamos.
Dada una variable de media m y desviación típica sigma, se denomina valor tipificado de z de una observación x a la distancia con signo, porque puede ser positiva o negativa, con respecto a la media, medido en desviaciones típicas, es decir, z es igual a x menos la media dividido su desviación típica. En el caso de la variable x normal, la interpretación es clara. Asigna a todo valor n, m, sigma, un valor n0 a 1, que deja exactamente la misma probabilidad por debajo. Nos permite así comparar entre dos valores de dos distribuciones normales diferentes para saber cuál de los dos es más extremo. Ejemplo de distribución normal, que la vamos a tipificar por supuesto. Un auditor extrae una muestra aleatoria de tamaño N36. Es una muestra aleatoria de una población de 1000 cuentas por cobrar. La media poblacional de las cuentas por cobrar es 260. Esa es la media poblacional, por eso la denotamos como μ. Y la desviación estándar o desviación típica es 45. Las preguntas son, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral m sea 250? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral m sea menor de 245? ¿Y cuál es la probabilidad de que la media muestral m esté entre 270 y 275? Entonces, como ven, nos están preguntando probabilidades bajo la curva, de áreas bajo la curva. Y entonces nos vamos nosotros a solucionar el problema mediante lo que habíamos visto. Sin embargo, aquí, en esta prueba de z, vamos a necesitar desarrollar el error estándar. A esto sigma sub media, que va a ser igual a la desviación estándar dividido raíz de n, le vamos a llamar error estándar. Y decíamos allá, según los datos, que la desviación estándar es 45 y n es 36. Por lo tanto, cuando realizamos el cálculo, vamos a decir que 45 dividido la raíz cuadrada de 36 es 7.5. Este 7.5 lo vamos a aplicar a la fórmula que ya habíamos dicho, en la que z era igual a la media menos μ en este caso, porque tenemos una media poblacional, dividido el error estándar. Y eso nos va a dar, va a ser igual a 200 para el primer inciso, ¿verdad? 250 menos 260 dividido el error estándar, que es 7.5. Y eso nos da un valor de z. Este es un valor de z. Todavía no es la probabilidad, de menos 1.33. Nos vamos a una tabla que yo les adjunto o les voy a dar, y en la tabla un valor de z de menos 1.33, o sea que se está localizando a la izquierda de la curva, va a ser igual en términos de probabilidad a 0.4082. 0.4082 significa que el 40 puntos que tenemos una probabilidad de que la media de la muestra sea 250 del 40.82%. Y así lo respondemos, ¿verdad? La probabilidad de que la media muestral sea 250 es del 40.82%. Y aquí están, ¿verdad? La media era 260. El dato que nos pedían era 250. Por lo tanto está aquí. Esta es la curva de distribución normal, ¿verdad? Este es el eje de las y, este es el eje de las x. La media habíamos dicho que estaba en 260, la media poblacional. Y 250 está por debajo. Por lo tanto, el área que nos están pidiendo es esta de aquí, ¿verdad? Y también vamos a decir que cada mitad de la campana de Gauss tiene un punto 5. La verdad no es un punto 5, es punto 499999 al infinito de probabilidad de ocurrir. Punto 5 y punto 5 es 1, ¿verdad? Y en el caso de que sea 250, la probabilidad es 0.4082, o sea, el 40.82%. El problema 2 dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea 245?
¿verdad? La probabilidad de que sea 245 la vamos a realizar mediante la prueba de Z. Y vamos a decir 245 menos 260 dividido el error estándar, que es 7.5, me da una Z igual a menos 2. Vamos a la tabla y la tabla nos dice que es 0.4772. Sin embargo, aquí tenemos que restarle a 0.5. 0.5, que es la mitad de la curva, menos 0.4772, que es la probabilidad de que sea 245, es igual a 0.0228. O sea, la probabilidad de que sea 245 es 2.28%. O sea, que esté por debajo, perdón, de 245. Y ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Y es esto. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra esté por debajo de 245? Aquí está por arriba de 245. Aquí está por debajo de 245. Como lo que encontramos fue lo que había de 245 a 260, tenemos que restárselo a 0.5 para que nos dé esto, ¿verdad? Entonces quiere decir que 0.5 menos esto de aquí nos da esto. ¿Sí se entiende? 0.5 es todo. Si yo a 0.5 le quito esto, lo que me queda es esto. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Y la solución del problema 3, que decía la probabilidad de que la media muestral esté entre 270 y 275. Aquí necesitamos determinar dos veces z. Y la primera z es 270 menos 260 dividido 7.5. Y la segunda z es 275 menos 260 dividido 7.5. Y eso nos da un valor de z para la primera, para 270, nos da 0.4082. Y para 275 nos da 0.4772. Si a 0.4772, que es el más alto, le resto el 0.4082, eso me da 0.069. O sea, la probabilidad de que la media muestral esté entre 270 y 275 es del 6.9%. Y lo vamos a ver en este momento. Aquí está. Lo que nos pedían era esto de aquí. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 270 y 275? La media es esta. Esto es 0.5, esto es 0.5. Bueno, entonces lo que primero encuentro yo es de 260 a 270. Eso no me lo están pidiendo, pero lo tengo que averiguar. Y es la primera z que hice. Después averiguo cuánto hay de 260 a 275. ¿Verdad? Y cuando ya tengo los dos datos, al mayor dato, o sea el de 260 a 275, le resto el dato de 260 a 270. Por lo tanto, lo que me queda es lo que hay entre 270 y 275. Y ahora tenemos el ejercicio. Dice, dado los siguientes datos: población 500, muestra 30, media de la población 250 y la desviación típica 42. Encontrar la probabilidad de que al obtener una muestra la media de esta sea 248, que sea 260, que esté entre 255 y 265 y que sea mayor de 255. Entonces, proceder a resolver el ejercicio. La fórmula se la veo por acá. El valor de z es la media de la muestra que nos están dando menos la media de la población dividido el error estándar. ¿Cómo se encuentra el error estándar? Dividiendo la desviación entre la raíz cuadrada de y. Luego vienen las estimaciones puntuales, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo.